Muy bien, muchísimas gracias por esperarnos. Está con nosotros el padre Guillermo Marcó, que naturalmente no hay que presentarlo, es una persona muy conocida. Muchísimas gracias, Guillermo, por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Muchísimo, ¿no es cierto? Yo personalmente he estado diciendo estos días, ¿no es cierto?, que obviamente aquí no hay que confundir. Aquí el problema no es ni la iglesia, ni los obispos, ni las monjitas, ¿no es cierto?, ni los monasterios. Pero indudablemente el tema está metido hasta en los programas de la tarde, es decir, está todo el mundo hablando de la cuestión. ¿Cuál es tu primera reflexión de todo lo que estamos viendo, digamos? Y la primera que me vino a la mente fue esa famosa frase antigua que decía: cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, ¿no? Es bueno. A ver, Monseñor de Monte fue una personalidad compleja. Lo conociste, obviamente, ¿no? Muy poco, pero sí por referencia de personas que trabajaban en la diócesis de Avellaneda. Era un hombre, digamos, muy piadoso, muy devoto a la Virgen de Fátima. De hecho, este lugar era un poco una sede o casa de retiro de un movimiento que él fundó, digamos, por su devoción a la Virgen de Fátima, que tiene laicos y es un movimiento muy grande que tiene gente en todo el país. En ese sentido, él siempre fue un hombre bastante apostólico, pero también tenía como esta faceta de, digamos, que no le simpatizaba nada al cardenal Bergoglio, de ser cercano al poder Claro, de de los turno, sucesivos gobiernos. Claro. Esa cercanía con el kirchnerismo no era novedosa. No, porque había sido cercanía antes con el menemismo y antes con el gobierno militar. Así, es un estilo de obispo, digamos, más bien cercano al poder y muchas veces no obteniendo beneficios para sí, sino, bueno, en las diócesis donde estaba, para las obras que él realizaba. Pero obviamente yo siempre digo, y lo decía el cardenal, el poder se cobra de los favores, ¿no? Claro. Y yo creo que este presunto favor que habrá pensado López que no iban a guardar el dinero, digamos, tuvo el peor costo para ellas, me parece, ¿no? A nivel de imagen. Sé que la superiora, que es la hermana más grande, tiene fama de ser una santa mujer, que pobrecita tiene 93 años, está postrada en una cama, así que dudo que pueda tener algún criterio. ¿Qué rol tiene en este momento el obispo Radrizzani, que vendría a ser de alguna manera el responsable del territorio? Del no área, sé si claro. corresponde. Yo diría que Radrizzani la única términos. responsabilidad que tiene es que, bueno, es el obispo de la zona geográfica, Claro. porque la realidad es que esto no llegó a ser ni siquiera una congregación religiosa, porque para que una congregación sea aprobada hace falta elevar sus estatutos a Roma y que haya una cantidad X de vocaciones, y esto nunca pasó. O sea, esto pasó a ser una asociación fundada por un obispo que tenía su propia sede, era un obispo emérito de la diócesis que vivía ahí, y por lo tanto yo creo que está bien que la Radrizzani se haya hecho presente, aunque no tenía nada que ver, porque obviamente, digamos, la gente relaciona un tema con otro y hay que dar explicaciones. Pero son dos hombres de estilos diferentes, me parece. Es inevitable preguntarte sobre esta famosa historia de las bóvedas o las criptas, donde además digamos, se discute de si es así, si corresponde, si se entierran o no se entierran a los obispos. Sí, a ver, digamos, el derecho canónico prohíbe el enterramiento de personas hoy en día en iglesias. Antes era una práctica habitual que hubiese cementerios al lado de las iglesias y que incluso uno va a Europa y se encuentra lápidas todo el tiempo en las iglesias antiguas, ¿no? Esta costumbre se prohibió, salvo en caso de obispos. Entonces, los obispos, normalmente, por ejemplo, en Buenos Aires, debajo del altar mayor de la catedral, está la cripta donde están enterrados todos los obispos, salvo Cuarrachino, que está enterrado, él pidió ser enterrado en un altar, y me acuerdo de Bergoglio que me había dicho que, pensando que iba a terminar sus días en Buenos Aires, que quería ser enterrado en el altar de San José, arriba también en la iglesia. Y en este sentido sé que Monseñor Di Monte había pedido ser enterrado en esa capilla, pero había una discusión entre el obispado y la familia, y los restos de él creo que descansan en la bóveda familiar y no están puestos ahí. Pero esa discusión estuvo presente. Él estaba en su testamento, digamos, el hecho de querer ser enterrado en esa iglesia. Pero entonces a vos, Guillermo, no te cierra mucho estas construcciones que se han visto ahí abajo de la alfombra. Sí, pareciera, digamos, tienen el tamaño que uno diría, bueno, son para poner ataúdes, pero si la ley lo prohíbe, digamos, es como, no sé,
parece todo extraño. Y por otro lado, no sé, no entiendo por qué si estaban, las monjas nos dijeron directamente, esto está ahí, miren que aquí en este lugar hay debajo para que las encuentren de esa manera, sabiendo que están haciendo un allanamiento, lo más fácil era, si no tuvieran nada que ocultar, eso, digamos, decírselo a quien estaba haciendo el procedimiento. Es imposible pensar que Bergoglio o el Papa Francisco no sabe de esto y no tiene una mirada sobre este asunto. Vos sos un hombre cercano a Bergoglio. ¿No? Porque me parece que están las antípodas de la realidad que él plantea, digamos. Recordemos que él viene de exhortar a escuelas ocurrentes que rechace una donación del gobierno argentino, así que más bien el estilo de Bergoglio siempre ha sido, digamos, de no recibir favores del poder. Yo, alguna anécdota chiquita que puedo contar, él siempre tuvo la posibilidad de tener pasajes habilitados en la Secretaría de Culto para los obispos, cuando tenían que viajar a Roma sobre todo, y es una práctica bastante habitual. Claro. Nosotros jamás, cuando íbamos con él a Roma, usábamos los pasajes de la Secretaría de Culto. Guillermo, la última consulta que te queremos hacer, y te agradecemos mucho que hayas venido realmente, es, digamos, respecto de toda la cuestión de la relación del presidente Macri con el Papa Francisco y con, finalmente, Jorge Bergoglio. ¿Qué nos podés decir, digamos, de todo lo que se especula, de lo que se dice, de estas actitudes? Hay mucha gente, digamos, que está enojada con el kirchnerismo y que entonces ahora está enojada con Francisco. Cuando antes lo veían casi como el salvador, ¿no es cierto? Gracias a que había sido Papa, eso la frenó a Cristina y se decían esas cosas. A ver, es un tema complejo para desarrollarlo en poco tiempo, ¿no? Yo creo que yo lo llevé por primera vez a Mauricio a verlo a Jorge Bergoglio, cuando Mauricio nos conocíamos de antes, digamos, y él me contó, en una mesa éramos 3 personas que quería largarse a la política. Bueno, yo en ese momento, él era presidente de Boca, lo llevó a verlo a Bergoglio, ahí se conocieron. La relación en la ciudad fue una relación de idas y vueltas, normal, digamos, con algunas desavenencias, con cosas que él no estaba de acuerdo. En general, yo diría que el desacuerdo más profundo que tiene Bergoglio no es por el presunto liberalismo que le adjudican a Macri, sino que tiene que ver, te diría, tenía con algo que lo puedo decir, porque total hoy en día es público, es más con el duranbarbismo, digamos así, ¿no? Y entendido como esta encuestología. Entonces él decía, bueno, cuando lleguen temas que son cruciales para la Iglesia Católica, como por ejemplo, no sé, una discusión sobre el aborto, van a llamar a un focus group a ver qué opina la gente y en base a eso van a decidir. Y para nosotros ciertas cosas se deciden por convicciones, no se deciden por lo que piensan o dejan de pensar los demás, ¿no? Entonces, ese era, yo creo, el punto más profundo de desacuerdo. Yo creo que hay un error de planteo del gobierno también, porque la gente se enoja porque lo recibe, el tiempo que lo recibe, y dicen, bueno, pero si a Cristina la recibí un montón de tiempo, la recibí en Santa Marta. Es que hay que entender, digamos, algo que a nosotros nos resulta bastante incomprensible, que es cómo es el protocolo en Europa y sobre todo cómo es el protocolo para la Santa Sede. El Papa, cuando decide vivir en Santa Marta, decide también escaparse de ese protocolo y él sigue manejando su agenda de la tarde, donde él recibe en Santa Marta a quien quiere, a la hora que quiere y ni siquiera avisa. Eso quiere decir que vos vas, por ejemplo, te presentás ante la Guardia Suiza en la puerta del Santo Oficio de un costado de la Basílica de San Pedro, decís, yo un apuntamento con el Papa Francesco, y el tipo agarra el teléfono como si fuera el encargado de un edificio, llama al Papa y le dice, está fulano de tal, y él dice que pase. Y nadie sabe quién es fulano de tal, porque él le autoriza directamente. Mira el dato que has dado, no se va, mañana hay una cola. No, porque bueno, eso funciona en una agenda que él previamente te asigna y te da la entrevista, ¿no? Entonces, Cristina usaba ese método. En ese sentido hay que reconocer que, digamos, ellos huelen un poco cómo son las cosas y enseguida encuentran el mecanismo para usar como correctamente. Falta de picardía como mínimo el gobierno actual. Exactamente. Bueno, pero el gobierno actual, desde el inicio, yo creo también con una cierta corriente dentro del gobierno, el gobierno ahora se victimiza, pero me parece que tiene parte de culpa en cómo planteó la relación, dice, nosotros no queremos la misma relación que tenía Cristina, queremos una relación formal. Entonces pide audiencia formal, y la audiencia formal, para evitar digamos, ofensas del presidente de los Estados Unidos o del de China o desde una pequeña república del África, tiene que ser todo igual. Todo es igual. Está estipulado quién te recibe, dónde te recibe, en el patio de San Dámaso, baja la comitiva oficial, quiénes son los que, cómo está compuesta la comitiva, dónde espera la comitiva.
Si ustedes se fijan, él lo saluda, buenos días, señor presidente. Claro. O sea, a una persona que, porque obviamente lo está recibiendo en un marco de formalidad que a él no resulta cómodo. ¿Y el próximo encuentro va a ser distinto? Y el próximo encuentro, esperemos, si bueno, deciden hacerlo de esta manera, que sea ahora cuando se lo canoniza el padre Brochero, y al cura Brochero, y que sea en Santa Marta, ojalá. Digamos, a ver, nosotros hace muy poquito asistimos a, digamos, pasó desapercibido, porque me parece que al día siguiente no sé cuáles de estos escándalos saltaron, pero estuvo la canciller Malcorra, que fue a verlo a Santa Marta, una foto y la verdad que fue un encuentro distendido, tranquilo, charlando de cosas que a ella le interesaba charlar. Entonces, ese es el marco para charlar con Francisco. Gracias por Muchas estar con nosotros. De nada. Gracias por contarnos todas estas En semanas cuestiones complicadas, además, en semanas complicadas.